y bienvenidos a Ecuador Noticias ahora. Me llamo Haley Nichols. Me llamo Hannah Hinckley. Y me llamo Catherine Weeks. Hoy vamos a hablar de 3 problemas mayores que Ecuador tiene. En Ecuador, el problema ambiental es que la gente no entiende que hay un problema. Hay recursos naturales bajo las civilizaciones que han estado en Ecuador desde hace siglos. Por ejemplo, el Yasuní viven en tierra rica en petróleo y recursos naturales. Muchas minas están también bajo el suelo de las antiguas civilizaciones. Los damnificados son los pueblos indígenas que han vivido en Ecuador desde hace siglos. El hecho es que, si el gobierno no regula el uso de los recursos naturales, que desaparecerá Ecuador produce 526,000 barriles de petróleo por día. Se estima que Ecuador tiene 8,240 millones de barriles de petróleo que podrían ser extraídos. Esto hace que Ecuador es más rico país petróleo vigésimo. Ecuador exporta 413,000 barriles de petróleo al día. Y con la colaboración del gobierno y los pueblos indígenas, Ecuador podría aumentar sus exportaciones y reducir la deuda de sus países de $19,91 billones. El problema es que los ex-gobernadores no están tratando con el problema. Se centran en política y no se preocupan por el medio ambiente. Hay mafia y otras organizaciones ilegales, minería ilegal recursos y venderlos a precios elevados. Las mafias dañan los recursos naturales en las minas. El gobierno no ha tomado ninguna medida para detener la actividad ilegal y el esfuerzo por detener las mafias no está presente. Hay soluciones a este problema. Juan Martínez, ministro coordinador del Medio Ambiente y Cultura de Ecuador, dice que petróleo y minas podrían ser beneficiosas para Ecuador cuando el abastecimiento se utiliza con el medio ambiente en mente. En 2009, el gobierno cerró Acción Ecología por protestar contra el apoyo del presidente Rafael Correa para la minería a gran escala, hasta que fueron cerradas eran el grupo más grande contra el tratamiento del medio ambiente. Ahora, la Fundación Natura tiene una campaña que lucha para la administración sustentabilidad de los recursos naturales. Esa organización no gubernamental fomenta el uso de los recursos naturales con moderación. El SOTE es el gasoducto Trans-Ecuador. Daré un montón de dinero a Ecuador y podría tomar mucho más tiempo si el gobierno se basa de manera responsable. Ecuador es una fuente principal de las importaciones de petróleo crudo en la costa oeste de los Estados Unidos. Como se observa en el gráfico de sectores, la mayoría del consumo de energía es el petróleo, y con el gobierno de no prestar atención a la cantidad de petróleo que tienen, están tomando más que Ecuador puede dar de este precioso recurso natural. Gracias por invitarme. Espero que las personas que escuchen y entiendan el problema que mi tribu tiene. Ojalá que ellos puedan entender lo que siente mi tribu. Hay mafia que han tratado de llevar nuestro petróleo de forma ilegal y el gobierno no nos ha ayudado porque quieren lo mismo. Lo único que importa es el petróleo, que no se preocupan por la historia que la tierra tiene para mi tribu. Es importante que
ellos entiendan que nosotros necesitamos ayudar. Quizás ellos vayan a escuchar ahora. Si la tierra se toma de nosotros, no habrá donde para nosotros vivir. La tierra no solo es rico en petróleo, pero rico en recuerdos. He criado a mis hijos aquí y me siento que mis hijos necesitan criar a sus hijos aquí también. Dudo que un gran cambio venga pronto, pero puedo esperar. Recomiendo que escuchen a lo que sabe a los activistas. Ellos están trabajando para ayudar a otros a entender el problema. Me enoja que el gobierno no escuche a tus problemas. Es mejor que trate y no darse por vencido. Tengo miedo que tus antepasados pierden lo que trabajaron para si no se toman medidas. Tengo amigos que ayudaron. Si todos nos reunimos, tal vez podamos hacer un cambio. Gracias. Gracias a Dios. En mi opinión, tengo miedo que el gobierno no les ayude. No creo que esta tribu pueda vivir sin protección de las mafias. Es importante que nosotros de apoyar para Catherine y su tribu. Ecuador tiene la oportunidad de tomar un recurso natural y hacer lo mejor posible para su país. El problema es que el gobierno y los pueblos indígenas trabajan contra otros y para que esto se resuelva, deben llegar a un acuerdo. Gracias por su atención. Los crímenes incluyen asesinato, robo a mano armada, secuestro y asalto sexual en destinos turísticos. Los turistas deben viajar en grupos de todo momento. Los atacantes de Ecuador han utilizado cada vez más la escopolamina, drogas para tomar ventaja de los turistas. Los turistas pueden ingerir las drogas sin saberlo a través de alimentos, bebidas y cigarrillos y hasta aerosoles o polvos. Carteristas y otros hurtos son comunes en LA. Hay tasas muy bajas de una condena penal debido a la limitada los recursos políticos y judiciales, junto con los escasos importes de la policía. En Ecuador, la tasa de homicidio en 1999 fue 25,92 por 100,000 habitantes. La historia del problema. Fabriz Cordero tomó soportes fuertes contra el tráfico de drogas y terrorismo. La tasa de asesinatos ha disminuido, mientras que la tasa de robo ha aumentado. Las soluciones. 2 programas parecen ser particularmente beneficiosos y eficaz en función de los costos. El primero, orientado a los jóvenes, las madres durante el embarazo y a sus hijos desde el nacimiento a los 2 años de edad. El segundo programa se centra en la educación en la primera infancia en familias de bajos ingresos.
Con lo cual niños de 3 y 4 años en las clases. Antes de yo no sabía mucho acerca de Ecuador. Sin embargo, su problema de el crimen grave. Es importante que el crimen pare. Creo que el peor crimen es un asesinato y hay tasas de homicidios sigue alta en Ecuador. La gente de Ecuador necesita justicia y seguridad. ¡Parar! ¡Parar! ¡Estás atrapado! ¡Oh, no! Oh, no. ¿Cómo se siente ahora, criminal? Muy mal, no pensé que iba a ser atrapado. Nuestras fuerzas de policía están mejorando. ¿Cuánto tiempo llevas una carterista? He estado haciendo esto desde que era joven. Por lo general, es dinero fácil. Después de la cárcel, tal vez pueden conseguir un trabajo real y salga a la calle. Entonces, mi amiga Hannah Hinckley hablaré sobre la pobreza. Hola, me llamo Hannah Hinckley. En este día hablaré sobre el desafío de pobreza en Ecuador. El problema de la pobreza en Ecuador es uno que está mejorando lentamente, pero sigue siendo muy grave, porque Ecuador es el país que tiene el número de pobres más grande en Latinoamérica. Las tasas de incidencia de la pobreza por porcentaje de la población sobre la base de línea de pobreza nacional casi han disminuido a la mitad. El porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza ha pasado de 42,2% de la población en 2005 a 25,6% de la población en 2013. Esa disminución en la gente que vive en la pobreza muestra que muchas medidas están siendo hechas en Ecuador suministrar a la gente humilde con lo que necesitan. Sin embargo, más de 20% de la población todavía vive en la pobreza. Debido a la pobreza es un problema que todavía tiene que ser combatido. Los factores que causan este problema incluyen discriminación y alienación de las pobrezas, la corrupción en el gobierno y la sociedad desorganizada. Las instituciones de gobierno no difundir a los miembros más pobres de la sociedad. Prácticas de gobierno que no tengan sostenibilidad y dañar la economía y el cambio climático. Debido a estas razones, las personas que viven en la pobreza tienen una dependencia a organizaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales por ayuda. También la impredecible las sequías y las inundaciones a causa del cambio climático son un desafío para las personas pobres que trabajan en el sector de la agricultura y son dependientes de los recursos naturales para sobrevivir. Existen muchas organizaciones de ayuda a los pobres en Ecuador. Una de estas organizaciones es Fundación Brethren y Unida. Esta organización, que nació en 1953 e inició su distribución comunitaria en varias zonas rurales en Ecuador. Ellos trabajan con el pueblo de Ecuador para fomentar un cambio. Un otro es UBSI. Es una organización ecuatoriana sin fines que su objetivo es trabajar a favor de la gente más necesitada en Ecuador. UBSI es trabajar para un cambio social y trata de proveer puestos de trabajo y educación para las familias como un camino para salir de la pobreza. Hoy en día hay un voluntario de la Fundación Brethren y Unida que está ayudando a luchar contra la pobreza de Ecuador. Hola, tengo algunas preguntas sobre tu tiempo en Ecuador. ¿Cuál ha sido su cosa favorita sobre el Ecuador? He querido llegar a experimentar la cultura de Ecuador. Una de las cosas más importantes de esta organización es el intercambio de culturas. Nuestra misión
es ayudar a la gente de Ecuador y ayudarse a sí mismos. Queremos cambiar la estructura de la sociedad y permitir que las personas más pobres la oportunidad de encontrar su propia identidad y construir una vida para sí mismas. Bueno, creo que es importante que las organizaciones sin fines de lucro para lograr que su impacto que dure después de que se van, y es lo que están haciendo. ¿Cuál es tu consejo a alguien que quiere ser voluntaria con esta organización? Mi consejo es que lo hagan. Dudo que lo vas a lamentar. Esta experiencia ha cambiado mi vida. Creo que es una experiencia que todo el mundo debería tener. Si quieres ser voluntario, le aconsejo que trate de hacer una diferencia. También recomiendo que trate de contactar